Vamos a continuar trabajando entonces sobre las maestrías en administración. El doctor Álvaro Zapata va a moderar el panel de los representantes de 3 de ellas en 3 de nuestros capítulos regionales. Ya lo van a poner los técnicos. ¿Nos regalas luz, por favor, acá arriba? Gracias. El panel lo hemos titulado Experiencias exitosas en programas de maestría en administración MBA. Y nos acompañan por la Universidad del Valle el doctor Luis Aurelio Ordóñez Burbano, economista de la Universidad del Valle, magíster en Historia de la Universidad Nacional, área de investigación Historia Empresarial, profesor titular, director de maestrías en Administración y Ciencias de la Organización en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. De la Universidad de AFID en Medellín, el doctor Óscar Eduardo Medina Arango, administrador de negocios y contador público de la Universidad de AFID, MBA en negocios internacionales y máster en sistemas de información de la European University, Amberes, Bélgica, graduado summa cum laude, especialista en estudios políticos de la Universidad de AFID, es actualmente el director de la maestría en administración de la Universidad de AFID y gerente del Fondo Mutuo de Inversión y Ahorro de los empleados de la misma universidad. Y el doctor Alberto Elías Muñoz Santiago, de la Universidad del Norte, administrador de empresas de la Universidad del Norte y especialista en finanzas de la misma universidad, magíster en economía empresarial del INCAE Costa Rica, profesor planta en la Universidad del Norte y coordinador del MBA de la misma universidad, par evaluador de la Sala CONACES y del CNA, investigador que ha recibido diferentes premios a nivel nacional e internacional, asesor y consultor de empresas. Modera el panel el doctor Álvaro Zapata Domínguez. Ya se los van a encender, doctor Álvaro. Las niñas de sala. Muy buenos días a todos de nuevo. Vamos a iniciar este panel, experiencias exitosas en programas de maestría en administración, con las experiencias de la Universidad del Valle, de la Universidad EAFIT y la Universidad del Norte. Vamos a iniciar en el orden pues, en que están acá planteados. No hay, digamos, un formato establecido, pues le hemos pedido a los profesores que presenten su experiencia, que destaquen ellos sus puntos, sus factores claves que puedan explicar el éxito de estos programas en el contexto nacional, internacional, en el contexto regional y tratándose pues, de programas de trayectoria en el campo de la formación a nivel de maestrías en Colombia. De hecho, digamos, se disputan entre ellos cuál fue el primero de los creados en el país. Pues sabemos la experiencia de la Universidad del Valle desde los años 60, de AFIT y de Uninorte. Entonces, en aras también del tiempo, para que escuchemos luego al maestro William Ospina, yo le doy la palabra al profesor Luis Aurelio Ordóñez. Bueno, ahí sí hay un límite de máximo 15 minutos para que hagas tus comentarios y tus observaciones y tus reflexiones, Luis Aurelio. En primer lugar, profesor Álvaro Zapata, muchísimas gracias. Doctor Salinas, muchas gracias por la invitación, realmente me siento muy honrado y además valoro mucho lo que ustedes han hecho, las reflexiones han estado a un extraordinario nivel, realmente congratulaciones y agradecimientos. Yo quisiera comenzar por lo último diciendo lo siguiente: nosotros en la Universidad del Valle estamos justamente celebrando ahora los 50 años de la creación de la maestría y probablemente la maestría en administración en la Universidad del Valle sea la más antigua. Surgió inicialmente de una manera informal en 1963
ante un grupo de estudiantes que eran líderes empresariales en Cali, en el Valle del Cauca, y ellos tuvieron, digamos, fue la primera experiencia, y quizás haya que subrayar en este momento lo siguiente, con el acompañamiento de dos maestros muy reconocidos, como fueron Peter Drucker y Roderick O'Connor. Lo que quiero subrayar al respecto es lo siguiente: era una época en que, como bien se dijo acá por parte del profesor Luis Enrique Orozco, comenzaba de una manera casi exponencial la masificación de la educación superior en Colombia. Estábamos en el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, había una irrupción masiva de gente a las ciudades, en fin, y había muchos conflictos, muchos problemas, entre ellos el manejo gerencial despótico de las empresas. Y por lo tanto, desde esa época surgió una línea que hemos mantenido a lo largo de estos 50 años. El rasgo distintivo de nuestra maestría es eminentemente humanista. Y humanista, yo diría, en varios aspectos. En primer lugar, porque el ser humano es el centro de las organizaciones, todas las reflexiones teóricas, conceptuales, prácticas sobre la organización, sobre la gestión, tienen esa corriente. En el orden cultural. Debería evocar en este momento la primera conferencia sobre esas visiones empobrecidas del ser humano que hoy agobian a la humanidad y ante las cuales, digámoslo de alguna manera, hemos hecho una resistencia exitosa desde ese punto de vista. Esto generaba, digamos, muchas reflexiones, muchas discusiones. Debo decir que lo hemos discutido siempre. La concepción humanista no es una concepción contemplativa, no es una conceptualización de orden abstracto, de torre de marfil, sino que es una reflexión que se relaciona directamente con la sociedad, en gran parte con el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? La conferencia del profesor Orozco muestra algo que me parece muy discutible. Si está agotado el modelo de universidad moderna, reemplazado eufemísticamente como universidad moderna, un modelo que se llama universidad empresarial, que tiene como finalidad primera y última satisfacer las necesidades del mercado. Yo creo que cuando estuvo el profesor Guillermo Hoyos como presidente del Consejo Nacional de Acreditación, nos dejó una reflexión muy importante. La universidad debe formar para el aumento de la productividad, desde luego, para la innovación, para la creatividad, para la toma de decisiones en las organizaciones, pero también para la sociedad. La sociedad no se agota en el mercado. Yo creo, aludiendo a estas conferencias, que se debe superar la contradicción inexistente entre el principio racional de Kant, de educar para la mayoría de edad, con la razón instrumental. El profesor Guillermo Hoyos se valía de una metáfora que me parece interesante, una metáfora que desde luego hay que ponerla a tono para el año 2014, siglo XXI. La universidad debe formar para la Revolución Industrial de Inglaterra, pero también para la Revolución Francesa, es decir, en los valores de la modernidad puestos en la sociedad presente, más aún en un país como el nuestro, que tiene los problemas que tiene y que debe pensar con perspectiva de futuro, independientemente de lo que ocurra en una sociedad de posconflicto. Entonces, la reflexión humanista tiene que ver con esto, con esa cultura humanística, y yo diría al mismo tiempo que esa reflexión kantiana que nos lleva a plantear en las facultades de administración, en la nuestra, lo siguiente. Nosotros tenemos en la maestría 3 componentes. El primer componente es el componente formativo, el segundo componente es el componente investigativo, y el tercer componente es un componente de operatividad de las áreas funcionales de la administración. En el componente formativo tenemos una discusión de orden epistemológico sobre el conocimiento. Yo observo con entusiasmo los libros que ustedes han divulgado aquí acerca de ese debate que es muy importante epistemológico en las facultades, para que el conocimiento deje de ser un valor de uso, para que haya esa reflexión. Yo diría que lo fundamental, independientemente de las modas intelectuales, es que un estudiante de la maestría sepa fundamentalmente que no esté en el campo de la erudición ni de la información sin análisis,
La información sin contexto es ciega, es vacía, y por lo tanto la reflexión epistemológica es esencial. Es muy importante y hace parte de esa forma, no solamente para desarrollar el proyecto de investigación, es importante que un estudiante sepa formularse un problema de conocimiento y esté familiarizado con la heurística adecuada para abordarlo, para hacer uso crítico de la razón. Eso es esencial, no para especular, para relacionarse, para contextualizar en una era que va más allá de la globalización. Me permito evocar a Edgar Morin para la era planetaria y poner en contexto es algo esencial. Se habló aquí de la complejidad del pensamiento en la conferencia de la profesora británica, colombiana que estudia allá, y me parece que eso es esencial, avanzar frente al pensamiento complejo. Y ese proceso epistemológico se une directamente con la metodología, las estrategias de investigación equilibradas, muy equilibradas, de orden cuantitativo, orden cualitativo. En la formación teórica están las reflexiones sobre las teorías administrativas y en la formación práctica, digamos, de las áreas funcionales están todas las áreas que tenemos comúnmente. Yo he estado mirando la Universidad del Norte, la Universidad de AFID, la Universidad de los Andes, y realmente hay muchos elementos comunes en esas claves de la investigación. Por otra parte, yo diría lo siguiente, y lo quiero decir para la reflexión en Ascolfa. Pienso en este momento que en los años 60, comienzos de los años 60, ya se comenzaba a pensar en algunos elementos de lo que algunos autores, algunos pensadores, algunos estudiosos como Alfred Chandler denominan el capitalismo gerencial, que es algo muy polémico desde luego. Y nosotros, yo creo, ahora estoy mirando que esa presencia de Peter Drucker y la presencia de Roderick O'Connor tempranamente tenían algo que ver con esto, porque el perfil de nuestra maestría es un perfil eminentemente gerencial. Hay que formar gerentes y allí hay que formar gerentes con una gran capacidad innovadora. Yo observo que en Colombia la innovación es una locomotora, pero es una locomotora sin una conceptualización suficiente. Algunos creen que la innovación es una cosa, un objeto, una simple transferencia tecnológica. Yo diría que la innovación es algo más complejo, muy relacionado con la creatividad. Y debo decir para el parámetro internacional lo siguiente: en un estudio descubrimos algo que es muy discutible, ¿no? La Universidad de Harvard es una de las universidades más ineficientes del mundo. Entonces todo el mundo se sorprende con esto. Lo que gasta la Universidad de los Andes en investigación es una suma colosal y la pretensión de copiar el modelo es un absurdo. Aquí en Colombia hay unas personas con mucho poder, con poca imaginación y mucha capacidad de crear ilusiones y caer en errores. Ese modelo no es replicable. Formulo eso. Pero sí quiero evocar un modelo que es en el mundo ejemplarizante, el modelo de educación de Finlandia. Y en Finlandia están haciendo algo al respecto que a mí me llama la atención porque me parece muy interesante y estoy tratando de impulsarlo en nuestra maestría. En Finlandia están haciendo una unidad epistemológica, digámoslo así, disciplinaria, entre la administración, la ingeniería y el arte. El arte como fuente de inspiración. Yo le estoy haciendo un seguimiento a ese modelo, lo están copiando en Chile, y ojalá nosotros podamos hacer algo al respecto cuando siempre tenemos en nuestra cultura una idea distorsionada acerca de la inutilidad del arte. Ahora bien, el profesor Álvaro pregunta sobre las experiencias exitosas de la maestría internacionalmente. Pues yo quiero decir dos cosas con mucho orgullo. En el orden internacional nosotros tenemos un reconocimiento que podría ser en cierto modo un esbozo, un avance inicial de reconocimiento internacional, que es el reconocimiento de la AUIP, que es iberoamericana. No sé qué tiene que ver con lo que se expuso ahora, pero es muy importante y nos hizo un reconocimiento que a nosotros nos enorgullece. Segundo, en el orden de, porque yo siempre reflexiono en estos procesos de acreditación sobre el impacto que tienen los egresados en la sociedad. No hay indicadores que nos permitan hablar con objetividad al respecto, pero sí hay casos. Y voy a mencionar un caso que también nos enorgullece. En ese proceso de formación del capitalismo gerencial, que desde luego no podemos llevarlo al extremo de lo que ocurrió en Estados Unidos con la
economía moderna a partir del año 1880, la multifuncionalidad de las organizaciones, la delegación de funciones, el proceso creciente de separación entre la propiedad de los medios de producción y la delegación de la gestión para llegar a su forma final de expresar la mano visible del mercado en la cual los gerentes gerencian, es decir, gestionan, cumplen las funciones de la función de producción en el proceso. Pero tenemos un ejemplo que se acerca en parte, porque ese proceso, ustedes lo saben perfectamente, culmina en la delegación, en la separación de la gestión y la propiedad para delegar en alguien distinto a la familia en la presidencia de la empresa. Y el caso para nosotros, digamos, para presentar con orgullo y con modestia a la vez, es el caso de Carvajal. Carvajal es una empresa que tiene unos reconocimientos muy importantes, es una multilatina importante. El libro que se publicó recientemente sobre empresas multilatinas en España y que ya tiene el mérito de haber sido traducido en Londres al inglés, me parece que da unas pistas muy interesantes al respecto, y nosotros con orgullo decimos que en el año 2003 la empresa acogió una recomendación anterior de Peter Drucker para delegar en alguien fuera de la familia esas personas que se van formando. Yo encuentro ahí la relación entre la universidad y la empresa formando para la alta gerencia, para la creatividad, para la innovación, en el buen sentido del término, que es un concepto. En fin, y entonces tenemos algunos ejemplos, pero el ejemplo para mostrar en este momento es que en el año 2003 nombraron a Ricardo Obregón de presidente de Carvajal, en el año 2008, y desde enero del año 2013 está en la presidencia de Carvajal, un egresado de la Universidad del Valle, ingeniero mecánico, y además egresado de nuestra maestría, que es Bernardo Quintero. Yo quisiera mostrar ese ejemplo como para decir que uno puede, digamos, hacer mucha reflexión de orden humanista, de comprensión humana, y paralelamente del espíritu crítico, de tener un punto de vista, de tener una mayoría de edad, de construir realmente una reflexión, un pensamiento, haciendo atención al último llamado del profesor Álvaro Zapata, porque la universidad se debe también a la sociedad, el compromiso de las nuevas generaciones y de nosotros como formadores y formadores de formadores. Tenemos un compromiso de toda índole, académico, epistemológico, ético, que es el compromiso con el futuro para formar personas que estén en la alta productividad, pero en el alto compromiso ético y de los valores que deben regir nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien, profesor Luis Aurelio Ordóñez, por sus reflexiones y por el uso estricto del tiempo. Le queda un minuto. Le damos a continuación la palabra entonces al profesor Óscar Eduardo Medina Arango, de la Universidad EAFIT. Muy buenos días a todos, muchas gracias por habernos invitado, especialmente a Scolfa y todo este elemento de organización. El MBA de EAFIT fue creado en 1973 con el auspicio y con la colaboración de universidades estadounidenses, y desde su inicio, así como ha sido la filosofía de EAFIT en términos de su misma creación y fundación en 1960, a partir de lo que son los elementos industriales y lo que se requería para formar esos nuevos profesionales que iban a dirigir las compañías en Colombia y en el grupo de empresariado antioqueño, que en ese momento pues no se llamaba así, pero toda esa parte de lo que es el acercamiento a la industria y a las necesidades de la organización ha sido una de las características tanto de EAFIT como ha sido la característica misma de la maestría y la filosofía detrás del proceso de la maestría. Recientemente salió un estudio en el 2013, dos estudios muy interesantes donde indicaban que lo que América Latina necesitaba en términos de sus directivos era fundamentado en varios elementos. Uno, en unas habilidades claras y gerenciales con una visión holística y una visión crítica para la posibilidad de toma de decisiones. Era un elemento donde se requería de dirigentes que tuvieran un desempeño ético y de responsabilidad social empresarial, donde realmente proyectaran sus compañías más allá de lo que era la simple generación de utilidades y rentabilidad, sino que pudieran realmente retribuir eso en rentabilidad para la sociedad y las comunidades y las áreas que tenían que ver con ellos, con los grupos de interés. Tenía que ser
un administrador donde se pudiera generar un elemento de innovación, de emprendimiento y intraemprendimiento al interior y al exterior de las organizaciones, y fundamentalmente un elemento de bilingüismo como parte de la formación de estos nuevos dirigentes. El segundo estudio nos mostraba, era un elemento más hacia lo que es o el deber ser o cómo debería estar constituidos los grupos y los esquemas de la maestría, flexibles, con elementos de internacionalización, con lo que son las pasantías y prácticas empresariales, visitas directamente a empresas para poder verificar y mirar el qué hacer y cómo hacer, más que sencillamente unos elementos de lo que fuera teoría, sino bajar ese proceso de teoría realmente a la práctica. Y dentro de ello igualmente hubo unas flexibilidades en los tipos de metodologías que se podían utilizar al interior de la maestría. Cuando nosotros nos ponemos a mirar la maestría en administración de AFIT, uno mira y dice, bueno, siquiera esto no fue el elemento único de inspiración para lo que tenemos, sino que se venía trabajando y se ha venido trabajando en los últimos años, pero empezamos a mirar que nuestra maestría se acopla realmente a esas necesidades. Nuestra maestría, como siempre se lo decimos a nuestros alumnos, no es una maestría para hacer, sino es una maestría para pensar. Lo que se generan son los elementos críticos, los elementos y los instrumentos para que los estudiantes puedan realmente llegar a generar lo que son los procesos de pensamiento y de toma de decisiones en diferentes aspectos, lo que igualmente da una riqueza en términos de la composición de los grupos de la maestría. Si nosotros devolvemos a la historia de la maestría en administración, fue creada para ingenieros en su momento en Estados Unidos. Por eso un alto porcentaje de los estudiantes a nivel mundial son ingenieros, alrededor del 50% son ingenieros, y cada vez que hacemos este ejercicio en EAFIT, realmente llega a mirarse que ese porcentaje y esa composición de los estudiantes es muy similar a los niveles internacionales, 50% alrededor de términos de ingeniería, alrededor de 20% en términos de ciencias sociales, 10% en términos de estudiantes de la parte de medicina, y ya tenemos el 20% de otro tipo dentro de ellas, inclusive de las mismas áreas de administración y finanzas, pues está también derecho, comunicación social y demás. Y cuando estamos mirando que la maestría es una maestría para pensar y es una maestría para discutir dentro de las aulas de clase, igual como lo decimos, se pueden generar discusiones acaloradas, más respetuosas dentro de las aulas de clase. Esto lo que compone y lo que ayuda es a formar esos criterios de toma de decisiones para que puedan realmente comprometerse y complementarse desde un punto de vista los estudiantes. Esta riqueza de experiencias que puedan traer al aula, donde se requiere unos años mínimos de experiencia, un poco alejándose de lo que son los parámetros, por ejemplo, europeos, donde estamos encontrando estudiantes de 22 o 23 años ya con maestría que no han pisado y no han tomado decisiones. Si nosotros queremos que sea una maestría para ayudar a generar las decisiones, para pensar, necesitamos que también se genere ese proceso dentro de los aspirantes a que hayan tocado y moldeado el barro en un momento dado. Entonces, todos estos criterios y estos elementos, la diversidad en los participantes, la experiencia laboral que tienen, la parte de lo que es las orientaciones y las discusiones aclaradas pero respetuosas, empiezan a formar ese criterio holístico, ese criterio donde el desarrollo de las habilidades para las tomas de decisiones van a ser una parte fundamental. En términos del bilingüismo, hemos siempre rodeado o andado alrededor de la idea de exigir unos niveles mínimos de inglés, y esa ha sido como una de las grandes controversias al interior de la universidad. La universidad, ¿qué pensamos? ¿Debemos exigir el inglés como un nivel de entrada? ¿Debemos exigir el inglés como un nivel de salida? ¿O lo manejamos dentro de los programas para que se vayan formando? Y considero que este ha sido igual uno de los niveles de éxito y de diferenciación de lo que ha sido la maestría nuestra, porque lo hemos implementado ese bilingüismo dentro de lo que es el mismo pensum,
y las posibilidades de formación al interior de la universidad. El estudiante tiene la posibilidad, como parte o por ser estudiante de la maestría, de tomar diferentes niveles de inglés dentro de la universidad, dentro de su centro de idiomas, para complementar y formar ese idioma que se requiere, que normalmente lo que damos o lo que toman es inglés. Los mismos materiales que se están utilizando, y muy importante, que también me junta con el elemento de internacionalización, y es la participación de los docentes internacionales como parte activa del cuerpo docente de la universidad. Traer docentes internacionales nos da una perspectiva diferente, y los traemos sobre todo para lo que son las materias gerenciales: gerencia financiera, gerencia de mercadeo, gerencia de recursos humanos, gerencia de operaciones, emprendimiento y intraemprendimiento, porque eso nos está trayendo lo que son las visiones, y nos estamos saliendo de lo que se vuelve una costumbre, o lo que se vuelve un poco paisaje para nosotros, y que nos lo muestren de una manera diferente. Estos docentes entonces vienen, son materias que igualmente se dictan en inglés, entonces ahí hay un segundo componente de bilingüismo dentro de lo que es el programa. Pero en tercer lugar es lo que son las visitas y las pasantías internacionales. Tenemos dentro del programa, como parte fundamental del programa igualmente, lo que son las visitas empresariales y académicas, en este caso con la Universidad de Northern Iowa, una de las mejores universidades públicas en Estados Unidos, donde los estudiantes generan un proceso o una semana internacional, y tienen no solamente que ver parte académica, como es un taller de habilidades gerenciales, de nuevo muy enfocado hacia lo que son los procesos de tomas de decisiones, sino que también se acompaña con lo que son en visitas empresariales a empresas como Target o Bozard o Pioneer, que todos ellos tienen sus sedes principales alrededor de lo que es esta universidad de Iowa. Entonces ahí vamos viendo cómo de alguna forma ese proceso de visión crítica, de lo que es una visión holística, de bilingüismo, se va generando, y esa formación de docentes éticos en un momento dado. Es tal vez uno de los elementos más difíciles en nuestra sociedad. No es gratis que estemos en la posición que estamos en un momento dado desde el punto de vista de corrupción a nivel nacional, pero la universidad, con su programa de Atreverse a Pensar, que inició realmente en el 2010 como un elemento de reflexión para la universidad completa, a raíz del caso famoso de las corrupciones de Bogotá, se generaron una serie de elementos alrededor de ello, y empezó primero como un sencillo hecho de reflexión, de dichos, las cosas no son de quien las tiene, sino de las que lo necesita. Él no se cayó solo, yo no lo tumbé, él se cayó solo. Ese tipo de dichos que son mucho del tema del avispado antioqueño, eso se fue generando elementos de reflexión alrededor de ello, pero ha sufrido transformaciones, y eso es igualmente lo que tenemos alrededor de todo lo que es el elemento de ética y responsabilidad social empresarial que ha tomado la Universidad de AFIT, y que ha tomado la maestría en términos propios de su currículum. El elemento de emprendimiento finalmente es uno de los, igualmente, de los elementos que hacemos mucho énfasis a través de lo que son las diferentes maneras de mostrarlo en lo que son el plan de estudios. Y nos queda el elemento final con investigación, y con esto ya quiero terminar. El proceso de investigación y el ejercicio de investigación tan importante dentro de los procesos de la maestría lo generamos a través de este trabajo de grado, pero es un trabajo de grado que puede tener unas modalidades. Nosotros hablamos de 7 modalidades diferentes, desde una investigación completa, un ejercicio de emprendimiento, un elemento de lo que es la escritura de un caso, la revisión bibliográfica y la generación de un artículo, en fin, diferentes modalidades para que el estudiante realmente pueda plasmar lo que ha aprendido en su transcurso alrededor de la universidad en un trabajo que sea aplicable, y que sea como lo que realmente puede llevarse a su casa después de un tiempo de inversión, de sacrificio, desde el punto de vista económico, familiar, de lo que es trabajar
y estudiar a la vez. Entonces, digamos que estos son los elementos que hemos recogido alrededor de nuestra maestría, unos elementos de bilingüismo, unos elementos de flexibilidad en las metodologías, tenemos partes virtuales, tenemos conferencias, seminarios, la parte presencial, y así vamos cumpliendo como con lo que son los requisitos para este nuevo gerente de Latinoamérica, en el cual cada vez estamos más conectados a través de las multilatinas, a través de las diferentes empresas en Colombia. Profesor Luis, muchas gracias, profesor Carlos Eduardo Medina. Le damos la palabra finalmente al profesor Alberto Elías Muñoz Santiago, coordinador del programa de Maestría en Administración de la Universidad del Norte. Buenos días. Gracias a Scolfa por invitarnos a mostrar nuestra experiencia, aunque la definición de éxito es tan relativo y tan difícil de definir que básicamente lo que queremos es mostrar qué es lo que ha permitido de que la maestría en Administración de la Universidad del Norte haya existido durante 30 años de manera continua. La misma existencia de la Universidad del Norte, producto del interés de empresarios por formar mano de obra calificada, motivó el nacimiento del programa de pregrado de Administración de Empresas. Y entendemos de que el programa de maestría surge de una evolución de esa necesidad en términos de formación. Se requería necesariamente en la costa, porque nuestra universidad es una universidad regional, tuviera profesionales formados a nivel de maestría. Nuestra esencia de formación estuvo parte y sigue teniendo parte INALDE como fuente de apoyo y de planeación estratégica, digámoslo así. Entonces, y eso hizo que en el año 1984, hace 30 años ya, se creara la maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Norte. Este año estamos cumpliendo 30 años. Durante esos 30 años se han desarrollado 50 promociones con 2.500 estudiantes inscritos, 1.200 seleccionados, 1.000 egresados titulados, y sobre todo se han generado la mayor parte de la dirigencia empresarial de la costa atlántica. Hoy decimos con orgullo que la mayor parte de nuestras empresas están dirigidas por egresados de la maestría en Administración de Empresas, y que eso es un logro importante, sobre todo en una región tan amplia como es la costa atlántica. ¿Cuál creo yo que es la principal característica que tiene la maestría y que le ha permitido mantenerse en el tiempo? Considero yo que es básicamente la capacidad de repensarse. Nosotros contamos con un comité de currículo que funciona permanentemente, que se reúne 4 veces al año, y en el cual nosotros, con empresarios, con docentes, con mismos estudiantes, con egresados, evaluamos el contenido curricular del programa y vemos o tratamos de ver qué hace o cuál debería ser el curso hacia dónde dirigirse en términos de formación de la maestría. En términos de estructura, la maestría está constituida por 4 semestres, 2 años de formación, y los 4 semestres están organizados de una manera que creemos nosotros construye al final un ejecutivo pensante, crítico y capaz de enfrentar procesos de toma de decisiones en escenarios sumamente riesgosos. El primer semestre está claramente diseñado para fundamentación y todas las asignaturas que tienen que ver con la epistemología, la fundamentación teórica de la gestión se desarrollan en el primer semestre. El segundo semestre es un semestre donde ya se analiza la empresa desde el punto de vista funcional. Tratamos de analizar las empresas desde sus áreas funcionales, mercadeo, finanzas, operaciones,
gestión humana. En el tercer semestre ya hablamos de estrategia y en el último semestre hablamos de toma de decisiones. Entonces digamos que estos son los 4 objetivos internos que tiene la maestría en términos de formación y desarrollo del currículo. Transversalmente a eso tenemos un proceso investigativo que desarrollan los estudiantes en el cual se pretende fundamentalmente que ellos resuelvan un problema que tengan sus empresas con el apoyo de los profesores. Además de eso, hemos creado transversalmente un proceso de emprendimiento. Y ese proceso de emprendimiento fue difícil al comienzo, pero en este momento ha generado cerca de 25 empresas, para tener más o menos una idea, en las cuales la universidad ha apoyado en la consecución de recursos cercanos a unos 7.000 millones de pesos en los últimos 5 años de desarrollo. Adicionalmente a eso, la universidad como universidad cuenta con un área de calidad. Creo que realmente una de las diferenciadoras como institución que tenemos es que esa área de calidad obliga a los programas a estar en constante definición, evaluación, rediseño, y por lo tanto nosotros estamos en constante proceso de autoevaluación. Y ese proceso de autoevaluación llegó a su, digamos, logro más importante el año pasado, cuando recibimos la acreditación internacional de AMBA, la cual fue entregada a nuestro decano la semana pasada en París, y que muestra de alguna manera de que nuestro programa está correspondiendo en términos de estructura, alcance, desarrollo investigativo, estructura profesoral a estándares internacionales. Y ante eso quiero, digamos, fortalecer algo que dijo Álvaro en su exposición, y es que cualquier programa debe ser fundamentado en dos fortalezas. Primero, una sólida base de profesores de planta, con capacidad investigativa, con investigación visible, con formación de maestría y doctorado, y con estudiantes seleccionados de la manera más exhaustiva, lo que permite que lo demás, que es infraestructura, se pueda desarrollar de manera coherente. Entonces, si ustedes me preguntan qué es básicamente, cuáles son las fortalezas del programa de maestría. Primera fortaleza es que es un programa reconocido internacionalmente. Segunda fortaleza, que contamos con profesores, aún los que no son de planta, que tienen más de 15, 16 años de trabajar con nosotros en términos de formación, que contamos con promociones en promedio de 120 estudiantes, seleccionados de grupos cercanos a 400, lo cual nos da alguna idea de que hay un proceso de selección previo, y que adicionalmente a eso los estudiantes al final salen beneficiados en el sentido de que son capaces de desarrollarse internamente en las organizaciones. Digamos, el nivel de... Hemos hecho estudios e investigaciones entre los egresados y el nivel salarial de una persona cuando ingresa es más o menos de $2.000 y cuando sale 2 años o 3 posteriores a eso está en cerca de $5.000 o $6.000 su ingreso promedio. Entonces digamos que esos son los logros que más podemos dar en términos de la fortaleza de la maestría. No sé si me... Está bien, muchas gracias, profesor Alberto. Bueno, nos quedan unos minutos. Yo quiero preguntarles, bueno, en primer lugar a los profesores Luis Aurelio y al profesor Oscar Eduardo, si, digamos, después de esta primera ronda les gustaría de pronto agregar algo. Y también, digamos, señalando una característica, es que los 3 programas, digamos, son de regiones, son regionales. Uno pues en el Valle del Cauca, suroccidente, el otro en Antioquia, en Medellín, y el tercero en la región Caribe. Digamos, esa característica regional en las maestrías, digamos, cómo se asimila, cómo se refleja o qué implicaciones tiene ello. Y un tercer puntico que me gustaría es digamos, en términos de la realidad nacional actual, el tema del conflicto y tanto que se menciona el posconflicto, en la maestría, ¿qué hacen ustedes en particular en este momento que pueda ayudar a la formación de esos líderes, gerentes, dirigentes
donde yo les digo en una frase, les digo, bueno, para que ustedes les quepa en la cabeza su empresa, les tiene que caber el país. Y si no lo entienden, las dinámicas de la sociedad colombiana en su historia, en su presente y obviamente en el campo de la administración, que hablamos tanto del futuro y de la prospectiva y del pensamiento de largo plazo, me gustaría escuchar un poco, digamos, alrededor de estos tres elementos. Bueno, yo quisiera, muchas gracias, agregar entonces lo siguiente. Yo estoy de acuerdo completamente con la afirmación final según la cual la calidad de la universidad depende de los profesores. Eso es una abstracción. Yo diría, depende de la formación de los profesores, desde luego, pero ante todo depende de la dedicación y el compromiso de los profesores. Uno no puede encontrar que un profesor de la Universidad de Stanford obtuvo un premio Nobel trabajando en 5 universidades, como suele ocurrir en Colombia. Nosotros tenemos una planta de tiempo completo y estamos buscando la dedicación exclusiva, como la tiene la Universidad Nacional, como la tiene la Universidad de Antioquia. Es esencial. Me parece que la formación es condición necesaria, más no suficiente, y desde luego los criterios de selección de los estudiantes. Hay estudiantes que también son meritorios en la reflexión, en el pensamiento crítico. Yo no creo en esa dicotomía generacional. Me parece que la universidad se explica por núcleos, y hay núcleos de profesores con mucha trayectoria, no solamente en el orden teórico, sino también con mucha experiencia. Nosotros tenemos colegas que vienen del sector productivo, como se le llama acá, con una gran experiencia y la transmiten. Pero también digo algo, en el terreno de las competencias es posible transferir el conocimiento, las habilidades y las destrezas, pero la sabiduría no es una competencia transferible y delegable. Y ese saber práctico que estudió Maurice Dove, analizando la revolución industrial en Inglaterra y después, por muchas razones, muy importante. Destaco en segundo lugar, con mucho orgullo realmente, no es de éxito ni nada, sino que uno tiene, digamos, interés en esto. Nosotros tenemos el mayor número de grupos de investigación en la facultad acreditados en Colombia, y eso es un motivo para pensar que tenemos digamos, un mérito en la formación y en la formación de los formadores. Aquí tenemos a un ilustre egresado que ahora está en el CNA, formación de formadores. Y también yo destacaría con lo último que hemos avanzado muchísimo en la formación de los estudiantes en el análisis de los contextos. El contexto es absolutamente importante. En la complejidad del pensar está poner en contexto. Eso es muy importante y avanzamos mucho. Y en el análisis del contexto están estas grandes contradicciones de la sociedad colombiana, los grandes problemas, la crisis monumental, y desde una perspectiva de formación integral, nosotros miramos el entorno, lo analizamos y nos ponemos en la perspectiva de que el estudiante se comprometa con la sociedad, que la universidad se debe a la sociedad, y en esa perspectiva de entornos creo que tenemos avances importantes. Muchas gracias, Luis Aurelio. Oscar Eduardo. Sí, señor. Me voy a dirigir a como los últimos razonamientos y preguntas que lanzó. Estar en una región genera unos retos bien interesantes, y más cuando estamos hablando de Antioquia por la misma cultura antioqueña. Cuando nosotros pensamos en Barranquilla o en el Valle, son un poco más amplios de mente, son menos regionalistas, para poderlo decir desde un punto de vista, y han sido permeados por una serie o un número mayores de culturas, la árabe, la libanesa, en fin. Antioquia, recordemos que ha sido muy cerrada. Sí, Antioquia ha estado encerrada entre montañas, y eso ha generado parte de su tesón y de sus elementos culturales. Y eso ha sido un verdadero reto para nosotros al tratar de generar unas visiones más amplias y una internacionalización. La universidad y lo que es la maestría en particular ha logrado de alguna manera atraer a estudiantes de otros países a través de lo que son los convenios y a través de lo que es el proceso mismo de hacer conocer la maestría hacia afuera. Semestralmente estamos teniendo alrededor del 15%, del 10 al 15% de los estudiantes que vienen o de América Latina, especialmente Venezuela, Ecuador y Perú,
y europeos. Europeos vienen, nos vienen alrededor de 7 u 8 europeos cada uno de los años. Estadounidenses no lo hemos logrado por el sencillo hecho de que todavía estamos con el travel warning con Estados Unidos y no les cubren seguros y no les cubren una cantidad de elementos. Entonces ahí tenemos digamos, una dificultad para traer estos estudiantes, especialmente de habla hispana, que podrían fácilmente estar donde nosotros. Pero no solo eso, sino que ese proceso igualmente de internacionalización y de salir de la región hemos hecho es exportando el programa. Entonces tenemos nuestra maestría en Bogotá, tenemos nuestra maestría aquí en Pereira, pero no solamente eso en Colombia, sino que estamos ofreciendo la misma maestría en Guatemala, y en Guatemala estamos aglomerando o atrayendo lo que son los estudiantes de ese centro de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, y vayamos para la 5ª promoción, alrededor de 28 a 30 estudiantes cada uno de ellos, y eso nos ha ayudado a no solamente ser regionales, sino empezar a salirnos de esa ropa y dar una visión diferente. Con relación a todo este tema de lo que es, si no conocemos dónde estamos, realmente no somos capaces de administrar, y con la parte del postconflicto hemos hecho 2 elementos especiales. En primer lugar, la parte de que tenemos que conocer dónde estamos. El 15% del programa está fundamentado en materias como geoeconomía, geopolítica, lo que son mercados internacionales, donde hablamos desde los diferentes elementos del desarrollo a qué es lo que le hace falta a Colombia. El año pasado estuvimos precisamente también invitados con Ascolfa, generando los resultados de los trabajos de los estudiantes en términos de lo que fueron una visión crítica a algunas de las locomotoras del gobierno del señor Santos. Entonces, esto nos permite decir realmente hay que mirar dónde estamos. Y para el posconflicto hemos empezado a trabajar en unos proyectos como proceso y ejercicio de investigación para mirar cómo podemos atraer a todas estas personas o qué programas podemos generar para que puedan incorporarse a la vida empresarial de la región. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer para que una vez estas personas entren en el proceso de paz, como es muy probable que se dé, y eso al menos esperamos bajo condiciones, eso sí, que puedan realmente volverse productivas y a la vuelta de 5 o 10 años no estemos otra vez en la misma situación en la que estamos ahora? Muy bien, muchas gracias, Oscar Eduardo. Profesor Alberto. Bueno, siendo breves, básicamente el hecho de ser regional nos ha apoyado en el sentido de tener una visión bastante amplia, porque la costa, a pesar de ser una región, tiene unas microculturas claramente identificadas que nos diferencian y nos permiten, digamos, adaptar cierto tipo de manejo a la misma estructura del programa. Pero el concepto de regional, siguiendo un poquito la teoría del doctor Medina, nos está obligando a ampliar esa región, y ya nosotros ya no nos vemos como solamente costa atlántica colombiana, sino Caribe. En este momento la misión o la visión que tenemos nosotros es acercarnos al Caribe, específicamente Panamá, Costa Rica, Honduras y toda el área del Caribe en términos generales, las islas. Profundizar mucho o ampliar nuestro campo de acción o división en términos de los negocios. En cuanto al conflicto o postconflicto, digamos, mi opinión muy personal es que esa es la etapa post uno de los conflictos, porque realmente el conflicto no se termina con la firma, en mi opinión, con la firma con la FARC. La universidad, nosotros estamos trabajando en algunos seminarios, es más, el último seminario que ven ellos, que se llama Seminario de Presidentes de Empresas, está dedicado exclusivamente a analizar los componentes de internacionalización, estrategia, liderazgo y de gestión humana para una época de posconflicto, ¿cierto? Entendiendo de que realmente se va a solucionar un problema, pero existen muchos problemas adicionales relacionados con el mismo conflicto que van a seguir existiendo. Básicamente es lo que tengo que decir, por el tiempo nos corta. Gracias. Pues de nuevo muchas gracias a nuestros panelistas y bueno, a los asistentes por la atención prestada. Damos entonces por concluido este panel.